El profe Mike. Encuentra todos mis audiolibros, y aún más, sin interrupciones molestas ni comerciales, en mi página de Patreon. Enlace en la descripción del video y en el primer comentario. Demian. Historia de la juventud de Emile Sinclair. De Hermann Hesse. Capítulo 6. La lucha de Jacob. No me es posible resumir aquí todo lo que el singular organista me reveló sobre Abraxas. Pero, además, lo verdaderamente importante que de él aprendí fue a dar un nuevo paso en el camino hacia mí mismo. Por este tiempo de mis 18 años, era yo un muchacho poco vulgar, precozmente maduro en muchas cosas y retrasado e inerme aún en otras muchas. Cuando me comparaba con los demás, me sentía otras tantas veces humillado. Unas veces me consideraba un genio, otras un loco. No conseguía compartir las alegrías y la vida de mis compañeros, y me hacía reproches y cábalas como si estuviera irremediablemente separado de ellos y se me negara la vida. Pistorius, que era un extravagante declarado, me enseñó a tener valor y respeto de mí mismo, y me dio ejemplo, hallando siempre algo valioso en mis palabras y en mis sueños, en mis fantasías y en mis ideas, tomando siempre en serio todo ello y discutiéndolo gravemente. «Ha declarado usted», me dijo un día, «que si le gustaba la música era por su total carencia de moralidad. Está bien, pero lo que importa es que tampoco usted mismo sea moralista. No tiene usted por qué compararse con los demás, y si la naturaleza lo ha creado para murciélago, no debe usted aspirar a ser avestruz. A veces se considera raro. Se exige andar por otros caminos que la mayoría. Eso tiene que olvidarlo. Mire el fuego, observe las nubes. Cuando surjan los presagios y comiencen a hablar las voces de su alma, entréguese usted a ellas, sin preguntarse primero si le parece bien o le gusta al señor profesor, al señor padre, o a un no sé qué buen Dios. Así uno lo estropea, desciende a la acera y se convierte en un fósil. Querido Sinclair, nuestro Dios se llama Abraxas, y es Dios y es demonio. Entraña en sí el mundo luminoso y el obscuro. Abraxas no tiene nada que oponer a ninguno de sus pensamientos, ni a ninguno de sus sueños. No lo olvide usted. Pero le abandonará en cuanto usted llegue a ser normal e irreprochable. Le abandonará y buscará otra olla en la que coser sus pensamientos. El extraño sueño de amor era el más fiel de todos mis sueños. ¿Cuántas veces se repitió? Soñaba que entraba en nuestra vieja casa por el portal, bajo el escudo, y que quería abrazar a mi madre, y que en su lugar encontraba entre mis brazos a una mujer grande, medio hombre, medio madre, que me inspiraba miedo, pero hacia la que me sentía ardientemente atraído. Me sentía incapaz de contar este sueño a un amigo. Me lo guardaba. Aunque le hubiera revelado todo lo demás, era mi rincón secreto, mi refugio. Cuando me sentía triste, rogaba a Pistorius que tocase el Pascal del viejo Busteud. Sentado en aquella oscura capilla crepuscular, me perdía en aquella música extraña e íntima, ensimismado y como absorto en sus propios sones, que siempre me hacía bien y me disponía a dar la razón a las voces de mi alma. A veces nos quedábamos un rato en la iglesia cuando la música del órgano había callado, contemplando cómo la luz tenue entraba y se perdía por las altas ventanas ojivales. «Ahora me parece raro», dijo Pistorius, «que yo fuese en tiempos estudiante de teología y hasta estuviese a punto de hacerme sacerdote. En realidad, mi error fue puramente formal. Mi vocación es, desde luego, el sacerdocio. Lo que pasó fue que me declaré satisfecho demasiado pronto y me puse a disposición de Jehová antes de conocer a Abraxas. Pero toda religión es bella. Toda religión es alma, lo mismo tomando la comunión cristiana que yendo en peregrinación a la Meca.
Entonces, opiné yo, ¿podía usted haber sido sacerdote? No, Sinclair, no. Hubiera tenido que mentir. Nuestra religión se practica como si no lo fuera. Simula que es obra de la razón. En último caso, hubiera podido ser sacerdote católico, pero protestante nunca. Los pocos creyentes verdaderos, conozco algunos, se atienen generalmente a la letra. A ellos no les podría decir, por ejemplo, que Cristo para mí no es un hombre, sino un héroe, un mito, una gigantesca sombra en la que la humanidad se ve proyectada a sí misma contra el muro de la eternidad. ¿Y a los demás? A los que van a la iglesia a oír palabras sensatas para cumplir un deber, para no perderse algo y por otras razones parecidas, ¿a esos? ¿Qué les podría haber dicho? ¿Convertirlos? ¿Usted cree? Pero a mí eso no me interesa. El sacerdote no quiere convertir a nadie. Quiere únicamente vivir entre creyentes, entre sus iguales, y quiere ser portador y expresión del sentimiento que forja a nuestros dioses. Se interrumpió y luego siguió. Nuestra nueva fe, aquella para la cual hemos elegido ahora el nombre de Abraxas, es muy bella, querido Sinclair. Es lo mejor que tenemos, pero está todavía en pañales. Aún no le han crecido las alas, y una religión solitaria no es nada. Tiene que hacerse colectiva, ha de tener culto y adeptos, fiestas y misterios. Calló, y pareció sumirse en honda meditación. Pero, ¿acaso no es posible celebrar misterios entre unos cuantos iniciados, e incluso uno solo? Pregunté vacilante. Se puede, asintió. Yo lo celebro desde hace mucho tiempo. He celebrado cultos que me acarrearían años de cárcel si se descubrieran, pero sé que esto no es aún el camino verdadero. De pronto me dio un golpe en el hombro, asustándome. También usted, Sinclair, también usted celebra sus misterios. Sé muy bien que debe tener usted sueños de los que nada me cuenta. No quiero saberlos, pero óigame bien. Vívalos usted, viva usted esos sueños, dedíqueles usted altares. No es aún lo perfecto, pero ya es un camino. El que usted y yo y algunos otros consigamos un día renovar el mundo es cosa que ya se verá. Pero dentro de nosotros mismos tenemos que renovarlo cada día. De otro modo, nada lograremos. Piénselo usted, Sinclair. Tiene usted 18 años y no corre usted detrás de las prostitutas. Tiene usted que tener sueños y deseos amorosos. Y quizá lo asustan a usted. No los tema. Son su mejor patrimonio. Créame. Yo he perdido mucho por haberme empeñado en yugular tales sueños cuando tenía su edad. Eso no debe hacerse. Cuando se conoce a Abraxas, ya no se debe hacer. No hay que temer nada, ni creer ilícito nada de lo que nos pide el alma. Asustado, objeté. Pero no se puede hacer todo lo que a uno le apetece. No se puede matar a un hombre porque a uno le resulta desagradable. Se acercó más a mí. En determinadas circunstancias se puede hasta eso, pero la mayoría de las veces se trata de un error. Yo no digo que usted haga todo lo que pase por su mente, no, pero tampoco debe usted envenenar las ideas, reprimiéndolas y moralizando en torno a ellas, porque tienen un sentido. En lugar de crucificarse a uno mismo o crucificar a otro, podemos beber todos en el mismo cáliz elevado, solemnemente nuestro ánimo y pensando en el misterio del sacrificio. También, sin necesidad de tales actos, podemos tratar con amor y tolerancia nuestros instintos, los cuales nos mostrarán entonces su sentido. Cuando otra vez se le ocurra algo verdaderamente insensato y pecaminoso, cuando sienta usted la comezón de matar a alguien o cometer alguna monstruosa obscenidad, piense usted en que es Abraxas quien así fantasea en su interior. El hombre a quien quiere matar nunca es fulano o mengano. Seguramente es solo un disfraz. Cuando odiamos a un hombre, odiamos en su imagen algo que se encuentra en nosotros mismos.
lo que no está dentro de nosotros mismos, no nos inquieta. Nunca había dicho Pistorius nada que me llegara tan hondo. No pude contestar nada. Lo que me había impresionado vivamente era la coincidencia de estas palabras con las de Demian, que yo llevaba en mi alma desde hacía años. Los dos no se conocían, y los dos me decían lo mismo. Las cosas que vemos, continuó Pistorius con voz más apagada, son las mismas que hay en nosotros. La única realidad es la que nosotros tenemos, y si los hombres viven tan irrealmente, es porque aceptan como realidad las imágenes exteriores y ahogan en sí la voz de su mundo interior. También se puede ser feliz así, pero cuando se llega a saber lo otro, se hace ya imposible seguir el camino de la mayoría. El camino de la mayoría es fácil, el nuestro difícil. Caminemos. Unos días más tarde, después de haberle esperado 2 veces en vano, le encontré por la noche en la calle. Apareció por una esquina solo, empujado por el frío viento nocturno, dando traspiés y completamente borracho. No quise hablarle. Pasó junto a mí sin verme, con ojos alucinados y muy solos, como si siguiera una llamada misteriosa desde lo desconocido. Le seguí hasta el final de una calle. Pistorius se alejaba, como arrastrado por un hilo invisible con paso fanático, y, a la vez, descoyuntado como un fantasma. Entristecido, volví a casa, a mis sueños sin remedio. Así es como él renueva en sí el mundo, pensé, pero en el acto me di cuenta de la bajeza y el prejuicio moral de aquel reproche. ¿Qué sabía yo de sus sueños? En su embriaguez seguía quizá un camino más cierto que yo en mi temeroso escrúpulo. En los recreos entre las clases, había advertido que un compañero, al que nunca había hecho mucho caso, buscaba mi compañía. Era un chico pequeño de aspecto débil, delgado, con pelo fino y rojizo, que tenía algo especial en su mirada y en su comportamiento. Una tarde, cuando yo volvía a casa, me esperó en la calle, me dejó pasar, corrió detrás de mí y se quedó parado delante de la puerta de mi casa. ¿Quieres algo de mí?, le pregunté. Solo hablar contigo un momento, dijo con timidez. Ten la bondad de acompañarme unos pasos. Eché a andar con él y lo sentí hondamente agitado y pleno de no sé qué ardiente esperanza. Sus manos temblaban. ¿Eres espiritista?, preguntó de golpe. No, Knauer, dije riendo. Ni por asomo. ¿Cómo se te ha ocurrido? Pero eres teósofo, ¿verdad? Tampoco. Oye, no te cierres así. Intuyo que en ti hay algo especial. Se te ve en los ojos. Estoy seguro de que tienes trato con los espíritus. Y no pregunto por curiosidad, Sinclair. Yo mismo estoy buscando, ¿sabes? Y me siento tan solo. Cuéntame tus cosas, lo animé. Desde luego, puedo asegurarte que no sé nada de los espíritus, pero vivo en mis sueños y tú has sabido adivinarlo. Las demás gentes viven también en sueños, pero no en los suyos propios. Esta es la gran diferencia. Sí, es muy posible, murmuró. Lo que importa es quizá tan solo cuáles sean los sueños en los que vivimos. ¿Has oído hablar alguna vez de la magia blanca? Hube de confesar que no. Pues consiste en aprender a dominarse. Así se hace uno inmortal y adquiere poderes mágicos. ¿No has hecho nunca ejercicios de esos? A mis preguntas interesadas sobre esos ejercicios, contestó con evasivas misteriosas, hasta que decidí marcharme. Entonces empezó a hablar. Verás, cuando, por ejemplo, quiero dormirme o simplemente concentrarme, hago uno de estos ejercicios. Pienso en una cosa cualquiera, una palabra, un nombre o una figura geométrica, y me la represento luego con la mayor intensidad posible dentro de mí. Intento representármela dentro de la cabeza, hasta que la siento en ella. Luego me la represento en la garganta, y así sucesivamente hasta que ocupa todo mi ser,
comunicándole una firmeza y una seguridad que nada consigue ya perturbar. Comprendí más o menos lo que quería decir, pero me daba cuenta de que algo más le inquietaba. Estaba extraordinariamente agitado y nervioso. Intenté facilitarle las preguntas y pronto me expuso su verdadero problema. «Tú eres casto, ¿verdad?», me preguntó temeroso. «¿Qué quieres decir? ¿Te refieres a lo sexual?». «Sí, sí. Yo hace 2 años que lo soy, desde que conozco algo de esa magia. Antes me dedicaba a un vicio, ya sabes. ¿Tú nunca has estado con una mujer?». «No», dije. «Aún no he encontrado la que busco». «Pero si la encontraras y creyeras que era la verdadera, ¿te acostarías con ella?». «Naturalmente, siempre que ella no se opusiera», agregué con algo de burla. «Entonces es que no estás en lo cierto, Sinclair. Solo observando una absoluta continencia podemos desarrollar nuestras energías interiores. Yo vengo ya guardándola hace 2 años. 2 años y algo más de un mes. Es tan difícil. A veces se me hace ya casi imposible aguantar más». «Oye, Knauer, yo no creo que la castidad sea tan importante». «Ya lo sé», protestó. «Eso es lo que dicen todos. Pero no lo hubiera esperado de ti. El que quiera andar por el camino superior de la espiritualidad tiene que mantenerse puro, no cabe duda». «Está bien, hazlo tú así, puesto que tal es tu convicción. Por mi parte, no veo por qué un hombre que reprime su sexo ha de parecernos más puro que los otros. ¿O acaso has conseguido excluir también lo sexual de tus pensamientos y de tus sueños?». Me miró con desesperación. «No, Sinclair, no. Y, sin embargo, no hay otro camino. Por las noches sueño cosas que ni a mí mismo me atrevería a decir. Sueños terribles, Sinclair». Recordé lo que Pistorius me había dicho sobre los sueños más secretos. Pero, aunque sentía la exactitud de sus palabras, me era imposible transmitirlas a Knauer. No podía darle un consejo que no provenía de mi propia experiencia y que yo mismo no me sentía capaz de seguir. Guardé, pues, silencio, sintiéndome humillado al no poder dar consejo a alguien que de mí lo buscaba. «Lo he intentado todo», lloriqueaba Knauer junto a mí. «He hecho todo lo que se puede hacer, con agua fría, con nieve, con gimnasia, con carreras, pero no sirve de nada. Todas las noches me despierto sobresaltado por sueños en los que no debo pensar, y lo peor es que lentamente voy perdiendo todo lo que he aprendido intelectualmente. Ya casi no consigo concentrarme o dominarme. A veces me paso la noche entera en vela. No voy a poder aguantarlo mucho tiempo. Si al final no puedo luchar, si cedo y me ensucio otra vez, voy a ser más miserable que los que nunca han luchado siquiera. ¿Lo comprendes, verdad?». Asentí, pero me fue imposible decir nada. Advertía que Knauer comenzaba a aburrirme y me asustaba de mí mismo al comprobar que su miseria y su desesperación, tan visibles, no me producían impresión más honda. Solo asentía que yo no podía ayudarle. «¿Pero de verdad no puedes decirme nada?», preguntó al fin, entristecido y agotado. «¿Nada absolutamente? Tiene que haber algún camino. ¿Qué haces tú?». «Nada puedo decirte, Knauer. En esta cuestión no es posible ayudarse mutuamente. Tampoco a mí me ha ayudado nadie. Tienes que reflexionar sobre ti mismo y hacer luego lo que verdaderamente surja de tu propia esencia. No hay otro camino. Si tú mismo no puedes encontrarte, tampoco encontrarás espíritus ningunos que te sepan guiar. Créeme». El pobre chico me miró desilusionado y súbitamente mudo. Luego, su mirada refulgió con repentino odio, me hizo una mueca y gritó: «Ah, menudo hipócrita estás tú hecho. También tú tienes tu vicio, ya lo sé. Te haces el sabio y en secreto estás en la misma basura que yo y que todos. Eres un cerdo como yo. Todos somos cerdos». Eché a andar y le dejé.
me siguió aún 2 o 3 pasos. Luego se quedó atrás. Se volvió y se alejó corriendo. Me invadió un sentimiento mezcla de compasión y asco, y no me pude liberar de él hasta que llegué a casa y pude rodearme en mi cuarto de mis dibujos, entregándome con ardiente fervor a mis propios sueños. Enseguida surgió el del portal y el escudo, el de mi madre y el de la mujer desconocida, y vi tan claros los rasgos de la mujer que comencé a dibujar su retrato aquella misma noche. Cuando a los pocos días estuvo terminado, lo colgué al anochecer en la pared de mi cuarto. Puse la lámpara delante y me quedé delante de él como ante un espíritu con el que tenía que luchar hasta conseguir una solución definitiva. Era un rostro parecido a Demian, y en algunos rasgos parecido a mí. Uno de los ojos estaba más alto que el otro. Su mirada flotaba sobre mí con fijeza pensativa, llena de fatalidad. No sé cuánto tiempo permanecí allí, inmóvil ante el dibujo. El enorme esfuerzo interior iba helando mi pecho. Interrogué a aquella imagen y la acusé. La acaricié y le recé de rodillas. Le dije madre y le dije amor. Le llamé prostituta y perdida. La nombré Abraxas. Entretanto, iban surgiendo en mí las palabras de Pistorius. O quizá de Demian. No podía recordar cuándo habían sido dichas, pero creía oírlas de nuevo. Eran palabras de la lucha de Jacob con el ángel. No te dejaré hasta que me hayas bendecido. El rostro, iluminado por la lámpara, se transformaba a cada invocación. Se volvía luminoso y claro, y luego oscuro y negro. Cerraba los párpados pálidos sobre los ojos muertos y los volvía a abrir lanzando miradas ardientes. Era mujer, hombre, muchacha. Era un niño pequeño, un animal. Se disolvía en una mancha. Volvía a crecer y a aclararse. Por fin cerré los ojos, impulsado por una poderosa voz interior. Y entonces vi el retrato dentro de mí, más grandioso y más potente. Quise arrodillarme delante de él, pero estaba tan dentro de mí que no pude separarlo de mí mismo, como si se hubiera asimilado por completo a mi yo. En este punto comencé a oír un oscuro, grave bramido, como de una tormenta de primavera, y rompí a temblar invadido por una nueva sensación indescriptible de angustia y temerosa espera. Fúlgidas estrellas se incendiaron y extinguieron a mi vista, y una densa cohorte de recuerdos lejanos, hasta de mi primera y más olvidada infancia, incluso de existencias anteriores y estadios primitivos de la evolución, desfiló rápidamente ante mí. Pero mis recuerdos, que parecían repetir toda mi vida hasta lo más íntimo, no acababan ni ayer ni hoy. Seguían reflejando un futuro, me arrancaban del día presente hacia nuevas formas de vida, cuyas imágenes eran terriblemente claras y cegadoras, pero de las que no pude recordar ninguna. Muy avanzada ya la noche, desperté de un profundo sueño. No me había desnudado y yacía boca abajo sobre la cama. De pronto sentí que debía recordar algo importante, pero nada sabía ya de las horas inmediatas. Al encender la luz aparecieron lentamente los recuerdos. Busqué el retrato, pero ya no estaba en la pared ni tampoco sobre la mesa. Entonces me pareció recordar que lo había quemado. ¿O había soñado que lo había quemado con mis propias manos y me había comido luego las cenizas? Una intensa quietud convulsa se apoderó de mí. Poseído por un irrefrenable impulso, me puse el sombrero. Salí de la habitación y de la casa. Recorrí calles y plazas, como arrastrado por la tempestad. Espié el silencio delante de la capilla de mi amigo, sumida en las tinieblas. Busqué y rebusqué de un lado a otro, llevado por un oscuro instinto. Atravesé un arrabal sembrado de prostíbulos, en cuyas ventanas se veía aún luz. Más allá se alzaban algunas casas en construcción, entre montones de ladrillos cubiertos a trozos de nieve sucia y gris. Errando como un sonámbulo por aquel desierto,
Me acordé de la casa en construcción de mi ciudad natal, a la que Cromer, mi verdugo, me había arrastrado para ajustar cuentas por primera vez. En la noche gris se levantaba ante mis ojos una casa en construcción parecida a aquella, esperándome con su negro portal. Una fuerza me obligaba a entrar. Quise alejarme, tropezando con la arena y los escombros, pero la fuerza era irresistible. Tuve que entrar. Pisando tablas y pedazos de ladrillo, penetré en la construcción. Los muros exhalaban un turbio olor a frialdad húmeda y a piedra. Un montón de arena, clara mancha de gris, resaltaba cerca. Todo lo demás se perdía en la oscuridad. De pronto me llamó una voz espantada. «Sinclair, por Dios, ¿de dónde sales?» Junto a mí emergió de la oscuridad una silueta humana, un chico pequeño y delgado, como un fantasma, y con cabellos erizados. Reconocí que era mi compañero Knauer. «¿Cómo has llegado hasta aquí?», interrogó enloquecido. «¿Cómo has podido encontrarme?» No comprendí lo que quería decir. «No te he buscado», dije aturdido. Cada palabra me costaba esfuerzo y salía trabajosamente entre mis labios torpes y helados. Me miró atónito. «¿No me buscabas?» «No. Algo me atraía hacia aquí. ¿Me has llamado tú?» «Tienes que haberme llamado». «¿Qué haces aquí? Es noche cerrada». Me rodeó desesperadamente con sus brazos delgados. «Sí, es de noche. Pronto amanecerá. Oh, Sinclair, tú me has olvidado. ¿Podrás perdonarme?» «¿Perdonarte qué? Fui tan injusto contigo». Solo entonces recordé nuestra conversación. ¿Cuántos días habían pasado desde ella? ¿3? ¿Acaso 5? Me daba la impresión de que había transcurrido una eternidad. De pronto me di cuenta de todo, no solo de lo ocurrido entre nosotros, sino también de por qué había venido yo a aquel lugar y de lo que Knauer había querido hacer. ¿Querías quitarte la vida? Se estremeció de frío y de miedo. Sí, no sé si habría podido hacerlo. Había decidido esperar a que amaneciera. Le conduje afuera. Los primeros rayos de luz de la mañana, horizontales y fríos, brillaban mortecinos en el aire gris. Le llevé un trecho cogido del brazo. «Vuelve ahora a tu casa y no le cuentes nada a nadie. Has perdido el camino, Knauer, y has andado extraviado y sin norte. No somos tampoco unos puercos, como tú crees. Somos hombres. Creamos dioses y luchamos con ellos, y ellos nos bendicen». Seguimos caminando en silencio y nos separamos. Cuando llegué a casa, era de día. Lo mejor que me ofreció aquel tiempo en Saint fueron las horas que pasé con Pistorius junto al órgano o frente al fuego de la chimenea. Leímos juntos un texto griego sobre Abraxas. Él me leyó unos fragmentos de una traducción de los Vedas y me enseñó a recitar la sagrada Om. Pero lo que propulsaba mi evolución interior no era esta ocupación erudita, sino algo totalmente contrario. Lo que verdaderamente me hacía bien era el progreso de mi conocimiento de mí mismo, mi confianza creciente en mis propios sueños, ideas e intuiciones, la revelación cada día más clara del poder que en mí mismo llevaba. Con Pistorius me entendía en todos los sentidos. No necesitaba más que pensar intensamente en él para que apareciera o me llegara un saludo suyo. Podía preguntarle cualquier cosa como a Demian, sin necesidad de que estuviera delante. No necesitaba más que imaginármelo y dirigirle mis preguntas en forma de intensos pensamientos. Toda la fuerza psíquica puesta así, en la interrogación, retornaba enseguida a mi hecha respuesta. Pero en esos casos no era la persona misma de Pistorius la que yo me representaba, ni tampoco la de Max Demian, sino aquella otra por mí soñada y dibujada, la imagen onírica, medio masculina y medio femenina, de mi demonio familiar. Ahora no vivía ya solamente en mis sueños y sobre el papel,
sino en mí, como una imagen ideal, como potenciación de mí mismo. Mis relaciones con Knauer, el suicida frustrado, tomaron un matiz curioso y a veces casi cómico. Desde la noche en que yo le había sido enviado, se había agregado a mí como un criado fiel o como un perro. Intentaba enlazar su vida a la mía y me seguía ciegamente. Llegaba a mí con extraños deseos y preguntas. Quería ver espíritus. Quería aprender la cábala. Y no me creía cuando yo le aseguraba que no entendía una palabra de tales cosas. Me creía capaz de todo. Era curioso que muchas veces viniera con sus preguntas tontas y raras, precisamente cuando yo mismo tenía algún problema que resolver, y que sus caprichosas ocurrencias y preocupaciones me dieran a menudo la clave y el impulso para solucionar las mías. En ocasiones se me hacía molesto, y le mandaba autoritariamente que se fuera, pero no dejaba de advertir que también él me era enviado, que también de él refluía a mí, duplicado, todo lo que yo le daba, que también él era un guía, o por lo menos un camino. Los libros y escritos absurdos que me traía y en los que él buscaba su salvación me enseñaron mucho más de lo que al principio pude suponer. Más adelante, Knauer desapareció de mi vida sin pena ni gloria. Con él no hubo necesidad de explicaciones, pero con Pistorius sí. Con Pistorius me sucedió algo muy extraño al final de mi época de colegio en Saint. Todo hombre, por bondadoso que sea, tiene que vulnerar una o varias veces en su vida las bellas virtudes de la piedad filial y la gratitud. Tiene que dar alguna vez el paso que le desliga de sus padres y de sus maestros, y sentir algo de la dureza de la soledad, aunque en su mayoría no puedan soportarla mucho tiempo y vuelvan de pronto a someterse. De mis padres y de su mundo, el mundo claro de mi niñez, me había separado sin lucha. Lenta y casi imperceptiblemente me había alejado de ellos. Aquello me dolía, y durante las visitas a casa me amargaba las horas. Sin embargo, no llegaba hasta el corazón. Se podía soportar. Muy distinto es cuando nuestra veneración y nuestro cariño son ajenos a todo hábito y corresponden a una pura inclinación personal, cuando de todo corazón hemos sido el amigo o el discípulo. En estos casos es un instante amargo y terrible, aquel en el que vislumbramos de repente que la corriente dominante en nosotros quiere apartarnos de la persona querida. Cada uno de los pensamientos que rechazan al amigo o al maestro se vuelve entonces, con aguijón envenenado, contra nuestro propio corazón, y cada uno de los golpes que asestamos nos hiere de retorno en el rostro. A quien creía actuar según una moral válida, se le aparecen las palabras infidelidad e ingratitud, como vergonzosos reproches y estigmas. El corazón, aterrado, huye temeroso a refugiarse en los amados valles de las virtudes infantiles. Me costaba trabajo comprender que también esta ruptura ha de ser llevada a cabo, que también hay que cortar este lazo. Poco a poco, había ido naciendo en mí un sentimiento opuesto a seguir aceptando tan incondicionalmente a mi amigo Pistorius como guía. Durante los meses más importantes de mi adolescencia, toda mi vida había girado en torno a su amistad, su consejo, su consuelo y su presencia habían sido lo mejor que yo había tenido. A través de él, Dios me había dado el valor de aceptarme a mí mismo. De su boca habían salido mis sueños clarificados e interpretados, y ahora sentía una creciente resistencia contra Pistorius. Creí oír demasiadas enseñanzas en sus palabras, y sentí que captaba solamente una parte de mi ser. Entre nosotros no hubo disputa, ni escena ninguna, no hubo ruptura, ni siquiera un ajuste de cuentas. No hubo más que una sola palabra mía, inofensiva en sí, pero que señaló el momento en que una ilusión se rompió entre nosotros en irisados pedazos. El presentimiento de que esto sucedería me venía obsesionando desde hacía mucho tiempo y se transformó en certidumbre
un domingo en su vieja habitación de sabio. Estábamos tumbados en el suelo frente al fuego. Él hablaba sobre los misterios y formas de religión que estudiaba y en los que meditaba, y cuyo posible futuro le preocupaba. Mas para mí, todo aquello era más curioso e interesante que realmente vital. Me sonaba a erudición, a fatiga rebuscada bajo las ruinas de mundos pasados, y de repente sentía una gran repugnancia contra toda esta actitud espiritual, contra este culto a las mitologías y este mosaico de viejas doctrinas religiosas. Pistorius, dije súbitamente, con una explosión de maldad que a mí mismo me asustó y sorprendió. Debiera usted contarme algún sueño, un sueño verdadero, que haya tenido por la noche. ¿Sabe? Eso que me está contando es tan arqueológico. Nunca me había oído mi amigo hablar así, y yo mismo advertí en el acto, con sobresalto y vergüenza, que la flecha que le disparaba, hiriéndolo en el corazón, la había tomado de su propia aljaba, pues dirigía ahora contra él, malignamente aguzado, un reproche que le había oído hacerse a sí mismo en tono irónico. Pistorius se percató de mi intención inmediatamente y se quedó callado. Le observé con el corazón en un puño y vi cómo se ponía profundamente pálido. Después de un largo silencio, colocó un leño en el fuego y dijo muy tranquilo: «Tiene usted razón, Sinclair. Es usted un muchacho muy inteligente. No volveré a importunarle con mis arqueologías». Hablaba muy serenamente, pero yo advertí en su acento el dolor de la herida. ¿Qué había hecho yo? Estuve a punto de echarme a llorar. Quise volverme hacia él con cariño, pedirle perdón, confirmarle mi amistad, mi profunda gratitud. Me acudieron a la mente palabras llenas de emoción, pero no pude pronunciarlas. Me quedé tumbado mirando el fuego y callado. Él tampoco habló. Y así permanecimos los dos, mientras el fuego se consumía y se desmoronaba. Y con cada llama que se extinguía, sentí que algo hermoso y profundo, que nunca más volvería, se apagaba y volatizaba. «Temo que me haya usted comprendido mal», dije, por último, entre dientes, con voz seca y ronca. Estas estúpidas palabras sin sentido salieron automáticamente de mis labios, como si estuviese leyendo el folletín de un periódico. «Lo comprendo», murmuró Pistorius. «Es usted quien tiene razón». Se interrumpió y luego siguió lentamente. «En la medida en que un hombre puede tener razón contra otro hombre». «No, no», clamaba algo en mí. «No tengo razón». Pero no pude decir nada. Sabía haberle señalado con aquella sola palabra una debilidad esencial, su miseria y su llaga. Había tocado el punto en el cual tenía él que desconfiar de sí mismo. Su ideal era arqueológico, y él buscaba con la mirada vuelta hacia atrás. Era un romántico. De repente, lo vi con toda claridad. Precisamente aquello que Pistorius había sido para mí, no podía serlo para él mismo, ni darse a sí propio lo que a mí me había dado. Me había conducido por un camino que también él, el guía, debía traspasar y abandonar. ¿Quién puede saber cómo nace una palabra tal? Yo la había dicho sin mala intención y sin tener la menor idea de la catástrofe que iba a provocar. Había dicho algo cuyo alcance ignoraba, que no conocía en el momento de expresarlo. Había cedido a una pequeña ocurrencia, un poco maliciosa, y ésta se había convertido en fatalidad. Había cometido una pequeña y desconsiderada grosería, que se había convertido para él en una sentencia. ¿Cómo deseé por entonces que Pistorius se hubiera encolerizado, que se hubiera defendido y me hubiese colmado de reproches? Pero no hizo nada semejante. Todo ello hube de hacerlo yo por mí mismo, dentro de mí. Si le hubiese sido posible, hubiese sonreído. No pudo, y ello me dio la medida de cuánto lo había herido. Pistorius, al recibir en silencio el golpe que yo, su indiscreto e ingrato discípulo, le asestaba,
Al darme la razón y reconocer mis palabras como su destino, me obligó a odiarme a mí mismo, al mismo tiempo que centuplicaba las proporciones de mi imprudencia. Al descargar el golpe, había creído dar a un hombre fuerte y alerta, pero se trataba de un hombre callado y paciente, indefenso, que se rendía en silencio. Largo rato permanecimos aún ante el fuego, en el cual cada ardiente figura y cada brasa me recordaban horas felices, bellas y plenas, y acrecentaban mi deuda de gratitud para con Pistorius. Al cabo no pude resistir más, me levanté y salí. A la puerta de la habitación, en la escalera oscura, y luego ya en la calle, ante la casa, me detuve una y otra vez largo rato, con la esperanza de verlo acudir aún en busca mía. Luego seguí adelante y anduve horas y horas a través de la ciudad y de los suburbios, a través del parque y del bosque hasta la noche. Por vez primera sentí la señal de Caín sobre mi frente. Lentamente comencé a reflexionar. Mis pensamientos empezaban acusándome y defendiendo a Pistorius, pero acababan siempre en lo contrario. 1000 veces estuve a punto de arrepentirme y retirar mis precipitadas palabras, pero éstas habían sido verdad. Entonces conseguí comprender a Pistorius y reconstruir ante mis ojos su sueño, el de ser sacerdote, predicar la nueva religión, instaurar nuevas formas de fervor, de amor y adoración, crear nuevos mitos. Pero esto no era su fuerza ni su misión. Le gustaba demasiado permanecer en el pasado, conocía demasiado bien el pretérito, sabía demasiadas cosas de Egipto, India, Mitra y Abraxas. Su amor se enlazaba en imágenes que la tierra había visto ya, y al mismo tiempo se daba, en su interior, cuenta perfecta de que lo nuevo había de ser nuevo y distinto, y manar de un suelo virgen, en lugar de ser extraído trabajosamente de los museos y las bibliotecas. Su misión era quizá ayudar a otros hombres a llegar a sí mismos, como había hecho conmigo, pero no darles lo inaudito, los nuevos dioses. En estos momentos tuve una certeza fulminante. Cada uno tenía una misión, pero ésta no podía ser elegida, definida, administrada a voluntad. Era un error desear nuevos dioses y completamente falso querer dar algo al mundo. No existía ningún deber, ninguno, para un hombre consciente, excepto el de buscarse a sí mismo, afirmarse en su interior, tantear un camino hacia adelante sin preocuparse de la meta a que pudiera conducir. Aquel descubrimiento me conmovió profundamente. Este fue el fruto de aquella experiencia. Yo había jugado a menudo con imágenes del futuro y soñado con papeles que me pudieran estar destinados, de poeta quizá, de profeta, de pintor o de cualquier otra cosa. Aquellas imágenes no valían nada. Yo no estaba en el mundo para escribir, predicar o pintar. Ni yo ni nadie estaba para eso. Tales cosas solo podían surgir marginalmente. La misión verdadera de cada uno era llegar a sí mismo. Se podía llegar a poeta o a loco, a profeta o a criminal. Eso no era asunto de uno. A fin de cuentas, carecía de toda importancia. Lo que importaba era encontrar su propio destino, no un destino cualquiera, y vivirlo por completo. Todo lo demás eran medianías, un intento de evasión, de buscar refugio en el ideal de la masa. Era amoldarse, era miedo ante la propia individualidad. La nueva imagen surgió terrible y sagrada ante mis ojos, presentida múltiples veces, quizá pronunciada ya otras tantas, pero nunca vivida hasta ahora. Yo era un proyecto de la naturaleza, un proyecto hacia lo desconocido, quizá hacia lo nuevo, quizá hacia la nada, y mi proyecto que brotaba de las profundidades era sentir en mí su voluntad e identificarme con él por completo. Ya había probado a fondo la soledad, pero ahora presentía una soledad aún más profunda, y la presentía inevitable.
No hice tentativa alguna de reconciliarme con Pistorius. Seguimos siendo amigos, pero nuestra relación sufrió un profundo cambio. Una única vez hablamos de estas cosas, o mejor dicho, habló solo él. Me dijo: «Mi deseo es ser sacerdote, ya lo sabe usted. Sobre todo, hubiera querido ser el sacerdote de la nueva religión que vislumbramos. Pero sé muy bien que no podré serlo jamás». Lo sabía sin confesármelo abiertamente hace ya mucho tiempo. Habré de limitarme a ejercer otras funciones sacerdotales de menor alcance, quizá solo ante el órgano, quizá en otra forma cualquiera. Pero he de tener siempre en torno a mí algo que yo sienta bello y santo, música de órgano y misterio, símbolo y mito. Necesito vivir en este ambiente y no quiero apartarme de él. Esta es mi debilidad, Sinclair, pues a veces me doy cuenta clara de que no debía sentir tales deseos, que son un lujo y una flaqueza. Sería más justo y más grande si me ofreciera al destino sin ambiciones. Pero soy incapaz. Es lo único que no puedo hacer. Quizá usted pueda hacerlo un día. Es muy difícil. Es lo único verdaderamente difícil que existe, muchacho. He soñado muchas veces con ello, pero no puedo. Me da miedo. No puedo existir tan desnudo y solo. También soy un pobre perro débil que necesita un poco de calor y de sus semejantes. El que no tiene ningún deseo excepto su destino, ese no tiene ya semejantes. Está solo en medio del universo frío que lo rodea. ¿Comprende usted? Como Jesús en Getsemaní. Ha habido mártires que se han dejado crucificar a gusto, pero tampoco ellos eran héroes. No estaban liberados. También ellos deseaban algo que les resultara amable y familiar, y tenían modelos e ideales. Quien desee solamente cumplir su destino, no tiene modelo ni ideales, nada querido y consolador. Este es el camino que yo habría de seguir. La gente como usted y como yo está muy sola, pero, al fin y al cabo, nosotros tenemos nuestra amistad. Tenemos la satisfacción secreta de revelarnos, de desear lo extraordinario. También hay que renunciar a eso cuando se quiere seguir el camino consecuentemente. Tampoco se puede querer ser revolucionario, ni mártir, ni dar ejemplo. Sería inconcebible. No podía concebirse, pero podía soñarlo, podía presentirlo, podía intuirlo. Algunas veces, cuando lograba una hora de plena serenidad espiritual, llegaba a vislumbrarlo. Hundía entonces la mirada en mí mismo y clavaba mis ojos en los de mi destino. Lo que en ellos se reflejase, sabiduría o locura, amor o maldad, no importaba. Nada de ello se debía escoger o querer. No podemos aspirar sino a nosotros mismos, a nuestro propio destino. Pistorius había sido mi guía en ese camino. En aquellos días anduve como loco, con la tempestad desatada en mi interior. Cada paso significaba un peligro. No veía nada más que la oscuridad abismal que se abría ante mis ojos, y a la que conducían, perdiéndose en ella, todos los caminos que había conocido hasta entonces. En mi mente vislumbraba la imagen de un guía que se parecía a Demian, y en cuyos ojos estaba escrito mi destino. Escribí sobre un papel: mi guía me ha abandonado. Estoy en plena oscuridad. No puedo andar solo. Ayúdame. Quería enviárselo a Demian. No lo hice. Siempre que me disponía a hacerlo, encontraba necia e incoherente mi petición de auxilio. Pero aprendí de memoria la pequeña oración y la recitaba a menudo en mi interior. Me acompañaba a todas horas. Comencé a vislumbrar lo que era la oración. La época escolar llegaba a su fin. Mi padre había planeado que hiciera un viaje de vacaciones antes de mandarme a la universidad. ¿A qué facultad? No lo sabía aún. Decidieron que estudiara un semestre de filosofía. Hubiera estado también de acuerdo con cualquier otro estudio.